YouTube e Internet está plagado de personas que van dando consejos acerca del audio, acerca de la producción musical, acerca de la mezcla y acerca del mastering. Probablemente tú andas buscando consejos o técnicas o cosas que te ayuden a mejorar tu producción, tu mezcla o tu mastering. Y en muchas ocasiones te habrás encontrado con información contradictoria o información que tú ves que en el vídeo funciona, pero a ti no te funciona. Eso básicamente es porque todas las redes están plagadas de charlatanes. En este vídeo vamos a ver puntos para poder identificar a todos esos charlatanes y así poder evitarlos. El primer indicador para detectar a estos charlatanes es que te van a tratar como si fueras un ignorante. Les podrás oír decir frases como: "Ah, pero no sabías esto", "Oh, pero si esto es súper básico", "Uy, si hubieras visto mi último vídeo ya lo sabrías". Pues yo pienso que nadie tiene la obligación de saberlo todo, de hecho nadie lo sabe todo, y sí tenemos la obligación de ignorar cosas para poder aprenderlas. Nadie va a ser más o menos que nadie simplemente por no saber una cosa. Si estos comunicadores en realidad son comunicadores, deberían de tener más respeto por las personas que gastan su tiempo en ver su contenido. Si estas personas no saben algo, se lo deberían de enseñar, se lo deberían de mostrar y de la mejor manera posible. No con altividad ni con condescendencia, en el sentido de que ellos saben y los demás no. ¿Pero qué tontería es esa? No tiene ningún sentido. Si tienes que enseñar, enseñas a gente que no sabe algo, ¿no? No estás de manera altanera diciéndoles a los demás: "Oh, yo sí lo sé, tú no". Obviamente, esa gente no lo sabe. Por eso han ido a verte. Mi primer consejo es: no sigáis a alguien que se las da de más por saber más que vosotros. Luego esta gente te suele vender técnicas definitivas. Siento deciros que la técnica definitiva no existe. Existen 1001 técnicas y de hecho esas técnicas se pueden encontrar tanto en libros como en la red. Yo recomendaría que la encontraseis mejor en los libros porque suele ser más fiable. En la red a lo mejor es más fácil de entender, pero no han pasado un filtro. ¿A quién deberíais hacerle caso? A personas profesionales que han trabajado en el medio. Productores, ingenieros de verdad, músicos, lo que sea, pero que trabajen de ello. No que tengan un canal de YouTube y ya está. Que el canal de YouTube sea algo secundario, no principal. Porque si es principal, probablemente hayan sido unos fracasados en lo anterior. Por lo tanto, aquí la cuestión es no saber una técnica o saber otra, sino el hecho de implementarlas bien. Cuando tú conoces técnicas y las implementas en el momento correcto y de la manera correcta, entonces esa técnica funciona. Explicarla y mostrarla, sin decir cómo ni por qué, no vale para nada. Es simplemente charlatanería. También estos son los mismos que hablan de los secretos. Oh, el secreto que yo sé y tú no sabes. ¿Veis? Es que todo va en base al ego. Yo sé y tú no. El secreto. ¿Qué secretos? Aquí no hay secretos. Simplemente se va trabajando, se va cogiendo experiencia y si se quiere se comparte con los demás. No hay ningún secreto. Hay mejores o menores maneras de implementar técnicas, pero no hay ningún secreto. Cuando veáis el secreto de tal, eso es charlatanería. No vale para nada. También estos personajes extraños suelen tener una frase recurrente, la de "solo yo sé eso" o "solo yo hago eso". Bueno, eso es una mentira. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque esos personajes raros, extraños y charlatanes
no le han preguntado al resto de personas acerca de eso. Si no le has preguntado al resto de personas, ¿cómo sabes tú que nadie más sabe eso? ¿Es una cosa privada que te ha pasado a ti en tu casa? Entonces sí, pero ¿una manera de trabajar? Esta gente está flipando. No, eso no es así. Hay muchas personas que llegan a la misma conclusión de diferentes maneras, por diferentes vías. Por lo tanto, esos que solo saben ellos una cosa, son puros charlatanes. No van a descubrir el mundo a nadie. Quizás le van a comer la cabeza a alguien que viene de nuevas, pero a alguien que esté trabajando o como hobby, haciendo música o desarrollando música como hobby durante unos años, entenderá que esos solo son sinsentidos. Luego esta gente también es la que se obsesiona por sonar más alto. El hecho de sonar más alto no te hace sonar mejor. Sonar alto es muy fácil. Ahora, sonar bien no es tan fácil. Sonar bien y sonar alto, pues, es fácil en el sentido de sonar alto, pero no en el de sonar bien. Que te vendan la moto simplemente con el sonar alto es ridículo. ¿Tú quieres sonar alto? Sube el volumen. Ya lo tienes. Ahora, sonar bien con un buen equilibrio, eso no es tan fácil. Yo no confiaría para nada en la gente que solo se empeña en sonar alto o que solo te vende sonar alto. Hay mucha música que no suena tan alto, pero suena muy bien. Y lo mejor de todo esto es que sonar, al fin y al cabo, no es índice de nada, no nos va a decir nada. Lo interesante aquí es tener una buena producción, una buena instrumentación, una buena selección de sonidos, de elementos, de los instrumentos, de una buena composición. Eso es lo que va a marcar la diferencia en un tema. No sonar alto. Primero tienes que tener una buena base. Si no la tienes, ya puedes sonar todo lo alto que quieras, que va a seguir siendo algo que no valga para nada. Entonces, lo primero, una buena producción. Después, una buena mezcla, para tener un buen equilibrio. Y después, un buen máster para sonar alto. Eso es una manera muy fácil y rápida de decirlo, pero es un buen resumen también. También aquí podemos incluir la gente que quiere sonar como tal artista o tal productor. Déjame decir que si no tenéis los mismos elementos, no tenéis la misma composición, no tenéis el mismo equilibrio entre sonidos, no vais a conseguir lo mismo. De hecho, un mismo productor o un mismo músico con diferentes elementos compone diferentes temas, y no todos los temas suenan de la misma manera. Si no, serían el mismo tema, son temas diferentes. Sonar como este es imposible, y de hecho es un ejercicio que no se recomienda. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es trabajar en el sonido propio de cada uno, para poder dar lo mejor de cada uno. Estos vendemotos son los mismos que no se cortan un pelo en hacer clickbait. El clickbait básicamente consiste en mostrar una miniatura del vídeo y luego decir otra cosa. Si te están mintiendo desde un principio, antes de que le des play, ¿qué no te mentirán cuando estés escuchando el vídeo? Obviamente los mentirosos van a aprovechar todo lo posible, cualquier situación posible para mentirte. Te van a vender su moto. ¿Por qué? Porque lo único que buscan son reproducciones para monetizar. Lo que van a hacer es básicamente jugar con tus expectativas, jugar con tu ilusión, jugar con las ganas que tú tienes de aprender algo o de saber algo, para no dártelo y encima robarte el tiempo y monetizar su canal. Así que si detectáis alguna clase de clickbait, simplemente ignorarlos. Si estáis suscritos, quitaros de ese canal, porque no os va a mostrar nada bueno. Aquí luego podremos hacer una distinción también entre la gente que sabe comunicar, la gente que sabe enseñar y el hecho de tener una buena educación. Cuando alguien sabe algo de verdad, lo va a comunicar de la mejor manera posible. Va a hacer lo posible porque la mayor
el mayor número de personas lo entienda. Hablar de forma soez, hablar de forma altanera, hablar de forma condescendiente, son, vamos a decir, opuestos al hecho de tener sabiduría. Si tú tienes sabiduría, vas a enseñar las cosas bien y se las vas a querer enseñar a todo el mundo. Porque tú, vamos a decir, tu objetivo no es el hecho de sacar rédito de esa información, sino el hecho de que la gente aproveche esa información. Hablar mal solo muestra una carencia de personalidad. Necesitas imponer tus ideas o tus conocimientos sobre los otros, porque de una forma calmada no eres capaz de hacerlo. Si no eres capaz de hacerlo de una forma calmada, pues tienes un problema. Porque o bien no confías del todo en lo que haces, o bien lo que estás diciendo sabes que no es verdad. E intentas imponerlo o imponérselo a los demás. Por lo tanto, las personas que de alguna manera hacen mucho show, o hablan mal, o se ríen de los demás en el momento en el que están comunicando algo, pues tienen un número de papeletas muy alto para que su información no sea confiable. Luego, una parte importante en todo esto es el hecho de que cuando se va a buscar información acerca de esas personas de las cuales uno está absorbiendo el contenido, se da cuenta de que no hay créditos. Tú vas a su página web, en su página web solo hay cursos. Bueno, solo hay cursos, no hay créditos, no hay nombres ni trabajos, porque nombres puede haber, pero no hay trabajos visibles que hayan hecho. ¿Por qué no están los trabajos de la gente que han hecho? Aquí pueden ocurrir varias cosas. La primera es que no estén orgullosos de lo que han hecho. O la segunda es que piensen que trabajar para artistas que no son grandes estrellas no es meritorio. Cuando, en este sentido, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos ayudando a los demás? ¿O estamos intentando sacar rédito de los demás? Si tú solamente pones los nombres grandes, probablemente te avergüences de las cosas que has hecho con artistas pequeños. Cuando todos los artistas necesitan o deberían de recibir la misma consideración. Yo, en mi página, tengo puestos artistas de todos los estilos, de todas las maneras. No me da vergüenza mostrar lo que he hecho. ¿Por qué me debería dar vergüenza? No tiene ningún sentido. A lo mejor es mentira lo que has hecho, que tú dices que has hecho cosas, pero luego no están por ningún lado. Puede ser que en la página web no estén, ¿vale? Se puede ir a Discogs y chequear la información. Allí suele estar casi toda la información de los créditos. Así que intentad buscar los créditos de esa gente que se supone que os está enseñando cosas. Si tiene créditos, podéis escuchar el trabajo que han hecho y valorar si esa información es buena o mala. Aparte de los créditos como ingeniero, como profesional dentro del audio, también estaría el hecho de que cuando estás comunicando cosas, tienes que comunicarlas de una manera coherente. Mucha gente vende cursos, pero nunca han dado clases en ningún sitio que no sea en sus cursos. Yo llevo desde el 2009-2010 dando clases. Comencé en mi estudio, me llamaron de diferentes academias, me llamaron de SAE, de Millenia, he participado con la Red Bull Music Academy, he dado charlas en España y fuera de España, en festivales de música, en eventos privados, en un montón de sitios. Los créditos están ahí, se puede ver, no hay ningún problema. Ahora bien, ¿dónde está lo de esta gente? ¿O simplemente han visto el vídeo de un canal extranjero, han cogido la información y lo han puesto en uno de habla española? A lo mejor es eso. Y de hecho, si los sacas de ahí, no te saben resolver algo. No contestan a la gente. Tienen un montón de mensajes y no contestan a nadie. ¿Por qué? ¿Dónde está el miedo? ¿Por qué no contestan? No, es que no tengo tiempo. Pues si no tienes tiempo, no abras un canal.
Si no contestas, ¿para qué abres un canal? ¿El canal está abierto para beneficiarte tú de la gente o para darle un beneficio a la gente? Yo creo que esto se debería de basar en que tú ofreces un valor a la gente y esa gente luego confía en ti. Es un básico del marketing. Si tú estás generando o comunicando información válida, esa gente va a confiar en ti. Y luego puede confiar en ti en base a tus mezclas, tu mastering, contratarte para ello, o a lo mejor si das cursos, confiar en tus cursos que sean de valor. No simplemente monetizar el canal. Monetizar el canal debería de ser secundario. Lo principal es el hecho de aportar valor a los demás. Por lo tanto, si veis gente que os trata como ignorantes, de forma altiva, condescendiente, que os vende técnicas maravillosas, fabulosas, fantásticas, increíbles, o secretos inconfesables, o que solo ellos saben más que nadie y saben lo que va a dar la vuelta a la música del mundo, no confiéis en ellos. Si te venden más volumen, si te venden clickbait, si no hay créditos, no confiéis en ellos. Investigad un poquito y confiad en la gente que intenta aportar algo para que vuestra música sea mejor. Y mejor no es ni más alta, ni más potente, ni que se venda más. Mejor, simplemente es mejor.